Ave María, Asunción, Buenos Aires. Sabbat número 83. Convergencia pagana. Hoy vamos a tocar asuntos filosóficos relacionados con San la Muerte. Hoy vamos a hablar de lo que la doctrina unificada se está transformando para muchas personas, ¿sí? Este sistema religioso descentralizado, diseñado por nosotros para que no sea necesario tan siquiera que vayas a ningún lugar para darle culto. Eso es la doctrina unificada. Reúne elementos comunes de todo el paganismo, ahora sí, americano, ¿sí? La doctrina unificada es una doctrina mágica americana, concebida y desarrollada en nuestro continente, desde Alaska hasta Ushuaia, y nos abarca a todos. Y hoy vamos a explicar la doctrina unificada en términos un poco más profundos, ¿sí? Con un sustento de fondo que te permita analizar las razones de por qué hacemos lo que hacemos. Sabbat número 83, mi nombre es Pablo Barrera, títulos. La doctrina unificada unifica, es decir, son los elementos comunes del paganismo americano. Ya no somos afrodescendientes, ya no somos ni caboclos, ni pretos velos, ni naciones africanas, ni pueblos originarios. Ya no somos eso, somos un colectivo autóctono de nuestro propio continente, desde los gringos en el norte y nosotros acá los muchachos de Sudamérica en el sur, pasando por todas las variables de colores, razas, etnia, costumbres, tradiciones, etc. Con los siglos eso genera una identidad única. Y esa identidad única no solo se expresa en lo sociológico, sino también se expresa en lo espiritual. La doctrina unificada viene a satisfacer la demanda de unidad dentro del paganismo, de todo aquello que no es cristiano, o por lo menos de todo aquello que acepta la idea de un universo que está vivo, que tiene varias capas, que hay cuerpo, que hay espíritu, ¿sí? Que contiene también aquel que no cree en la existencia de un Dios, que tiene una mente más científica, una cosa más atea, ¿sí? Hoy nos vamos a referir a Heidelberg y la relación con San la Muerte, ¿sí? Parafraseando, ¿sí?, a algún filósofo que voy a entrevistar próximamente tocando el tema de Ser y Tiempo de Heidelberg, que es uno de los filósofos más importantes del siglo XX, si no el más importante. Obviamente esto va a tocar muchísimos temas sensibles relacionados con el pensamiento, pero la doctrina unificada detrás tiene un pensamiento, y bueno, hoy es el día para contar estas cosas. ¿Cuál es la ideología espiritual de la doctrina unificada? Volverla a explicar para refrescar en la memoria. Recordad siempre que el problema no es la muerte, el problema es el olvido. Y no me quiero olvidar de la persona que pone dinero para que sea posible que yo me siente acá a hablar con ustedes, a perder el tiempo, mira. Bienestar espiritual que se siente real. Asunción, Buenos Aires. Pues bien, estamos atendiendo como siempre estas 3 semanas que no hicimos Sabbat, obviamente súper ocupados, estamos saturados de recepción de mensajes, pedidos, ayudas, asistencia en nuestra forma de laburo, digamos, priorizamos a nuestros clientes siempre y a veces nuestros trabajos implican una asistencia diaria de nuestros clientes. Se terminó la época del trabajito, hago el trabajito y nos entendemos. La gente tiene otra complejidad, la gente necesita relacionarse, ¿sí?, con lo espiritual. Es una parte reconocida del ser humano la necesidad de su bienestar espiritual. Y San la Muerte es el santo pagano más poderoso, te guste o no lo que esté diciendo, ¿sí? No es un bajo astral. Por eso a veces cuando leo algunos artículos relacionados con la indefensión o la orfandad de San la Muerte, porque nadie lo quiere tener, eso no sucede aquí. La orfandad de San la Muerte termina en la doctrina unificada y empieza San la Muerte como parte de la ecuación del paganismo americano. El ser humano que se acepta como mortal, ¿sí? Por eso vamos a tocar el tema de Heidelberg, El ser y el tiempo, libro que te recomiendo que lo leas. Un filósofo polémico en el sentido de cómo pudo ser que Heidelberg con esa forma de pensar haya sido parte del nacionalsocialismo, algunos dicen, ¿sí? Sin embargo, su pensamiento ha influido en la filosofía del siglo XX como nadie, mucho antes del nazismo, ¿sí? Es decir, la transformación de la filosofía en el asunto del ser, como me preguntaron la otra vez, y hablábamos un poco de materialismo dialéctico, pero hoy vamos a hablar un poco del ser y tiempo,
el Dasein de Heidelberg, ¿sí? Si nunca leíste filosofía, te recomiendo. Yo soy una persona ávida de lectura, por lo cual leo de todo. La filosofía siempre ha sido una materia casi sagrada y secreta para mí. Es decir, mis pensamientos filosóficos son muy personales y seguramente tendrán alguna inexactitud, que es lo que la filosofía te permite. Te permite trabajar la modestia del pensamiento, ¿sí? Como diría Víctor Hugo Morales, siempre está uno a la espera de una mejor opinión. Y en el proceso, en esa espera de la mejor opinión, va construyendo cosas que permitan confluir asuntos espirituales importantes para nosotros como americanos. La doctrina unificada es espiritismo telúrico, como lo dije en mi nuevo canal en inglés que recién empieza, va a ir tranquilo, ¿sí? No se piensen estos gringos que les vamos a dar las cosas, ¿sí? Gratis, les va a tener que costar, ¿sí? Estamos en una etapa de la transformación de la magia ceremonial en el mundo, se están derrumbando las estructuras que siempre dijimos que se iban a derrumbar. Un grupo de pedófilos y abusadores de chicos no pueden ser los que toman las decisiones en el mundo, ¿se entiende? Las personas que toman las decisiones en el mundo son personas que tienen la cabeza en su lugar, por eso están donde. Entonces, sacate esa idea de pensar de que la orden a la que vos pertenecés tiene capacidad para tomar decisiones de poder en el planeta, ¿sí? Que vos creas que sí, no significa que sea así, ¿sí? Entonces, la doctrina unificada, como algunos dicen, es un punto de defensa para la preservación de nuestra independencia espiritual de cualquier otro panteón, de cualquier otra cultura. Y para que eso funcione, no puede haber apropiación cultural. ¿Por qué? Porque se siente como una especie de vulneración de valores. Entonces la doctrina unificada es al espiritismo lo que es la magia, es decir, es el espiritismo esotérico y místico. Es la aplicación práctica de conocimientos de mente y naturaleza para el desarrollo del espíritu y el desarrollo de la capacidad de recordar vida tras vida tus errores y tus aciertos anteriores, evitando así que en la siguiente encarnación vos puedas volver a cometer los mismos errores. Un pueblo que se olvida de su historia va a volver a cometer sus mismos errores. Imagínate cuánto un individuo. Y acá entra lo filosófico. Generalmente los católicos, cuando se le toca el tema de San la Muerte, al católico, digamos, el estudiante católico, estoy hablando del católico que practica el catolicismo, no el nominal, estoy hablando de una persona que realmente está interesada en asuntos teológicos, cuanto menos, sobre el análisis del ser. El cristianismo en sí, la cristiandad, la iglesia católica puntualmente, tiene una capacidad disolutoria de las cosas, ¿sí? Es parte del poder fáctico que posee sobre la Tierra, o sea, eso es innegable. Ahora, los tiempos han cambiado, la complejidad del cerebro humano es más grande, las demandas de satisfacción de la persona son muchísimo más grandes que hace 300 o 400 años, cuando había más gente ignorante que no sabía leer y escribir que gente que sí sabía leer y escribir, que generalmente era el clero o las clases acomodadas. Entonces, el resultado de la injusticia social también ha sido producto de las opresiones de los distintos estados y las civilizaciones que nos civilizaron y nos transformaron en lo que son. No quiero que este discurso se entienda como un americanismo revolucionario antiimperialista y ese tipo de cosas, porque yo creo en el capitalismo y en el mundo occidental. Estoy hablando de la generación que está viendo este video y practica magia o se interesa en lo oculto y tiene un promedio entre 19 y 25 años, que son los próximos magos por llegar a las esferas de poder para tomar decisiones. Es decir, el mago, aparte de artesano, es brujo y tiene que tener dominio sobre los elementos de la naturaleza, tiene que poder manipular los elementos, ¿sí? Obviamente hay diferentes ramas de aplicación de esta brujería, pero obviamente la doctrina unificada lo que hace es contener y hacer converger los elementos comunes que representan a todas nuestras diásporas espirituales desde Alaska hasta Ushuaia. Y en eso tenemos 4 o 5 puntos en común. El primero, la aceptación de una vida después de la muerte. En el caso de no aceptarla, también está la posibilidad del desarrollo espiritual sin la necesidad de un Dios previo, que sería una mejor opinión para personas que ya han venido a esta existencia y tienen resuelto el tema de Dios. Por eso no creen en Dios. Entonces no lo hagamos tan complicado el tema del ateísmo, ¿sí? Probablemente el ateo sea una persona mejor preparada para resolver otros asuntos que el asunto de Dios. Ya lo tiene resuelto el asunto de Dios. Entonces la doctrina unificada viene a coagular todos los elementos comunes de la brujería y la magia ceremonial, ya no, ni siquiera conectado con los sistemas matriciales cabalísticos judeocristianos. La doctrina unificada tiene su propio sistema gemátrico y la doctrina unificada fue diseñada y concebida para los pueblos románicos, es decir, somos latinos, ¿sí? Desde Rumanía, ¿sí?, hasta México somos latinos, hablamos español.
hablamos portugués, hablamos francés. La doctrina unificada es la interlingua de la magia y la brujería americana. Eso no significa que no se pueda traspolar al mundo y a lo global, pero es parte de nuestra identidad. Es el resultado de la convergencia de las cosas inamovibles que todas las religiones de matrices espíritas paganas en América tienen. Desde los Sioux en el norte hasta los Onas en Tierra del Fuego en su momento. Pasando por los queros, los incas, los quechua, los mapuches. ¿Sí? Todas, los aztecas, los mayas, los toltecas, los olmecas, ¿sí? Los lucumí, después los africanos, los congos, todo el mundo de las Antillas y todos los conocimientos que vinieron de África también y de otros lugares. Entonces, América es, en términos esotéricos, una tierra que se piensa realmente que es un jardín trasero de los magos ceremoniales del norte, que hoy por hoy simplemente son 2 o 3 imbéciles que tienen 2 o 3 imbéciles más que repiten lo que dijo el otro imbécil anterior, ¿sí? Pero que ni siquiera puede sostener económicamente su organización. Entonces estamos en tiempos donde la gente no es tan pelotuda como antes y donde la demanda de complejidad de una sociedad más avanzada exige también una transformación en la forma de cómo nos desarrollamos espiritualmente en nuestro continente, primero para nosotros, muchachos. Por eso yo defiendo mucho cuando dicen, no, en Cuba cobran caro, disculpame. Pero los tipos tienen derecho a cobrar, primero porque son buenos en lo que hacen. Segundo, que si lo hacen es porque tienen el poder. Y tercero, tienen derecho de cobrar. Fortuna. ¿Entendés por qué? Porque capaz que tienen 1 o 2 clientes por año nomás. Y está muy bien que les cobren bien. ¿Sí? Por eso siempre van a tener mi apoyo en ese sentido. A pesar de nuestras diferencias políticas, obviamente, pueblo cubano, soy descendiente, así que está en mi corazón y está en mi sangre, y eso no lo puedo cambiar, con o sin ideología. Entonces estamos hablando de un punto de aglutinamiento espiritual que ya excede las ideologías. Esto nunca podría ser una cosa política, más allá de que tiene un mensaje fuertemente político. Somos un hecho político, claro que sí. ¿Sí? No podemos extrapolarlo. Pero no estamos hablando de fútbol, de política o de religión. Estamos hablando de una nueva religión. Una religión pensada para la supervivencia de nuestras tradiciones sin la apropiación cultural, ¿sí? Que es un acto, digamos, cuanto menos vandálico en sentido espiritual. Como siempre les digo, a veces vos podés hacer la plancha con una cosa y hacer toda tu vida la misma pelotudez, ¿sí? Pero eso no produce nada, no tiene mérito, no tiene algo que permita que los conocimientos como americanos que tenemos de la magia ceremonial y de la brujería, del origen que sean, pasen a ser parte de nuestra identidad cultural y espiritual. Y en eso incluís a todas las sociedades americanas. Entonces, es cierto que hay un recelo, ¿sí? Entre, digamos, la gente de piel negra, ¿sí? Los latinos y los gringos en cuanto a estos temas. ¿Por qué? Porque ellos en esencia piensan que nosotros somos unos salvajes, con la brujería, con la macumba y demás cosas, ¿sí? Pero lo que ellos no saben es que sus ancestros eran tan salvajes como nosotros. Y de ese salvajismo también vienen, y de eso barbárico también vienen, de eso ladrón también viene, ¿sí? Nadie se vaya a pensar que vea este canal que las Malvinas no son argentinas. Entonces creo que es tiempo también de hacer un stop, ¿sí? Y estos días, mientras estoy preparando contenido en inglés, he observado cómo muchas personas se dirigen hacia mi persona como si yo tuviera que darle explicaciones a algún mago anglosajón sobre mis actividades. Y eso es lo que hace distinto a la doctrina unificada comparada con otros movimientos esotéricos. Nosotros preparamos un sistema de trabajo que te permite moverte con libertad, ¿sí? Pero que no necesariamente tus actos van a representar a la doctrina. Es un modelo de desarrollo espiritual, una forma de hacer las cosas que contiene al mismo tiempo el respeto por las tradiciones de cada una de las diásporas americanas que conforman nuestras sociedades, hacia un modelo único que tienda a la unidad, sin violar secretos, por ejemplo, de la macumba. ¿Cómo hacemos para llevar Eshu al máximo nivel posible en toda América, si no simplemente... No puede ser que Eshu solo hable portugués, porque Eshu está en todo el planeta. Entonces, si Eshu habla un solo idioma, entonces no es un dios planetario, es un dios local. Y Eshu no es un dios local precisamente. Por eso en la doctrina unificada, ¿sí? La Quimbanda es propiedad de la nación de Quimbanda y de las naciones. En la doctrina unificada es la religión de Eshu. Es diferente. Tampoco es la Umbanda. La Umbanda es un espiritismo africanista con las raíces, obviamente, de caboclos, boyaderos, pretos velos y distintas familias de espíritus que conforman al Brasil. Pero si los Eshu solamente hablan en portugués, entonces estamos reparando de ancestros que quizás no sean de ustedes. Y Eshu es mundial, universal. Es una fuerza que abre y que cierra. Es el on y el off de todas las cosas
en la dualidad. Nada pasa del mundo espiritual al mundo material si no pasa primero por Eyú. La Iglesia Católica tiene sus Eyú. Los santos de la Iglesia Católica son Eyús y Pombayira. Todas esas vírgenes, ¿sí? Son espíritus descarnados que trabajan en la radiación blanca de Eyú para el cielo. Y después está la radiación roja y la radiación negra, que trabaja para el mundo de las formas, de las acciones, este mundo, donde Heidegger dice que el hombre ha sido arrojado, el Dasein, es ser ahí, está arrojado, indefenso, porque no se hizo responsable, ¿sí? Ese allí que existe, siendo allí, existente allí. El hombre para la muerte, ¿sí? De eso habla Heidegger, ¿sí? Ese hombre que fue arrojado ahí, a ese lugar material, esta realidad material, está arrojado ahí, que está ahí tirado. Y muchos quieren hacer ver a San la Muerte como eso, una cosa ahí marginal, una cosa con orfandad espiritual. Y como la iglesia es disolutoria a la hora de discutir estos temas, no puede reconocer los antecedentes previos al payé jesuita. ¿Por qué? Porque implicaría reconocer historias que no van con el canon de sus creencias. No así el Islam, que pone a la muerte al lado de Allah. Allahu Akbar Amen. En eso hay una gran honestidad en el Islam. Hay que reconocerle. Entonces, depende de la religión, más allá de la matriz judeocristiana o la matriz hebreo-aramea o ismaelita o las razones que fueran, hay puntos en común dentro de nuestra cultura. Y la doctrina unificada no puede estar sosteniéndose sobre patrones que pertenecen a culturas que no son la americana. ¿Por qué? Porque aquí fue concebida con la cabeza que tenemos en nuestro continente. Y eso va a permitir, eventualmente, es una cuestión de tiempo nomás, porque esto, digamos, está corriendo, ¿sí? Me contaron por ahí que hay muchos ingleses en Inglaterra practicando la doctrina unificada, o algunos practicando por ahí. La doctrina unificada está empezando a esparcirse, ¿sí? La versión underground de la última publicación de Introducción al Culto al Santo. Hay una versión under dando vueltas, ¿sí? En los grupos de Telegram y demás cosas. Vayan a buscarlo porque ya se ha distribuido por otros canales más alternativos. Sí, es una versión única del libro anterior que saqué hace aproximadamente un mes. Un pequeño libro de iniciación de cómo montar un altar y demás cosas que lo puedes descargar de Arca.org. Pues bien, volviendo al asunto, el ser allí de Heidelberg. Pareciera que se quiere hacer ver a los cultos que nacen de la tierra, que nacen de la gente, como cosas sin padre y sin madre. Cuando el culto a San la Muerte y el culto a la imagen de la muerte es una cosa ancestral que hace miles de años está presente en todas las culturas. Es una jerarquía que controla un aspecto vibratorio del universo. No reconocer esa historia en las diferentes civilizaciones es negar descaradamente el gran sostén y la falta de orfandad que tiene el culto a San la Muerte a través de los miles de años. Pero eso lo trajo el falangismo. El falangismo espiritual o espiritista de determinar todo por falanges. Lo que pasa es que es la forma más razonable que tenemos para determinar épocas. Entonces San la Muerte es uno solo, pero cada dedo apoya en distintas partes de la historia al mismo tiempo. Cada dedo de la mano está en una línea de tiempo diferente. Esas son las falanges. Imagínate una mano sobre la mesa, ¿sí? Este es el siglo IV, esto es el payé jesuita, esto es Samael cuando mató a los primogénitos de Egipto, este cuando mató a los 180.000 asirios, este es el Yama de los hindúes, pero es la misma mano. El tema es que San la Muerte y Dios están muy conectados y eso es un problema para las religiones. Sin ir más lejos, Krishna tranquilamente en el Bhagavad Gita dice, ¿sí?, que él es el Señor de la Muerte, él es el Lord Yam. Y Krishna es la suprema personalidad de Dios, ¿sí?, en el Hindustán. Representa una manifestación superior, total, de la excelente personalidad de Dios. Es la personalidad de Dios por excelencia. Y él dice, yo soy el Señor de la Muerte, el Lord Yam. Entonces, ¿quién es San la Muerte? ¿Qué más es San la Muerte? Si hasta Krishna es, ¿sí? Quizás si estamos hablando de la doctrina unificada, estamos hablando de la parte de Dios que le gusta hacer magia y brujería. Porque Dios se está experimentando a sí mismo, ¿sí? ¿A través de qué? De lo que cree. Y en ese experimentar también se arroja a sí mismo allí, ¿sí? Estos son los dioses de la doctrina unificada, te los presento. Dicho esto, más o menos, tenemos sobre la mesa qué es la doctrina unificada. Son los elementos comunes del paganismo y es convergente. No es una cosa que vos podés evitar. ¿Por qué? Primero porque hay una picardía. Obviamente, la doctrina unificada es una picardía cósmica, ¿sí? Es una ecuación matemática colocada sobre la mesa sobre el asunto de la preservación de las cosas mínimas que inclusive a nivel supranacional o suprasistémico son del interés de todos, incluida la dualidad en el asunto, más fuertemente dicho.
Sin la dualidad no se puede discutir este asunto. San la Muerte resuelve el problema de la dualidad. Es decir, San la Muerte te muestra con sus colores, de uso general blanco y negro, que él domina las dos vibraciones, domina la dualidad. Y en la dualidad está la vida y la muerte, lo bueno y lo malo, lo que entendemos como moral o amoral. Heidelberg habla de un hombre auténtico, un hombre para la muerte. Nosotros somos una suerte de experimento de Dios sobre sí mismo, mortal, que a la vez no es cierto. No somos mortales, nuestro cuerpo lo es, nuestra personalidad puede ser mortal, puede morir después de la muerte. El secreto está en adquirir los conocimientos sin por eso dejar de lado al ser de Heidelberg, que es el que viene a destruir la filosofía de objeto-sujeto o del mundo ideal de las ideas descargando sobre la materia, que sería algo más cabalista. Pero no podemos dejar al hombre fáctico, auténtico. Está sucediendo el tipo ahora. Vos estás sucediendo ahora mientras mirás este video. Vos existís. Pero ser implica el reconocimiento de esa mortalidad. Obviamente, si lo vamos a lo existencialista, no requiere ningún análisis. Es un devenir y consistimos de proceso en curso y nos quedamos contentos con nuestra decepción. ¿Por qué? Porque habla de lo auténtico, lo que sucede, lo aleatorio, digamos, ¿por qué hay algo de algo y no nada de nada? ¿Sí? Eso también es para pensarlo. Heidelberg trae eso a la ecuación. Digamos, ¿el universo es algo que hay o en realidad no hay nada? Y eso es solo lo que hay. No lo sabes. No sabes si sos parte de todo o sos algo de nada. No lo sabes. Crowley decía, y Dios y el diablo lucharon dentro de mí. Y lucharon toda la noche. ¿Sí? Y al final ganó Dios. Lo que pasa es que yo no sabía cuál era el diablo. Bienestar espiritual que se siente real. Asunción, Buenos Aires. Pablo, ¿funciona la técnica del sapo para amarrar de por vida a una persona? Sí, pero lo tenés que saber hacer, ¿sí? No es una cosa que les voy a contar aquí, ¿sí? Me preguntaron varias veces, che, lo del sapo, del amarre, ¿sí? ¿Es cierto eso? Sí, es cierto. Lo que pasa es que cada brujo tiene su técnica, ¿sí? Es una cosa muy cara, pero es uno de los amarres más efectivos del planeta. Es una de las magias más poderosas del planeta para enajear a dos personas juntas de por vida. Decir, bueno, pero eso le quita libre albedrío. Bueno, yo te cuento, vos me preguntás si lo del sapo funciona o no funciona. Pues es una pregunta de curiosidad de la gente, que está muy bien. ¿Funciona lo del sapo maestro? Yo quiero saber. Sí, funciona, Sorete, funciona. Lo que pasa es que es una magia secreta, no se puede decir. Los que saben de brujería saben que no podemos decirlo, pero sí, si me preguntás, me decís, ¿es cierto lo del amarre del sapo que no se separa hasta que... No se separa. De ninguna manera, ¿sí? Es una magia extremadamente poderosa, pero no te la puedo decir. Obviamente son servicios esotéricos que brindan distintas personas que tienen conocimiento. Pero son cosas muy caras que saben muy poca gente y así debe ser. Para ir finalizando, para ir redondeando un poco la idea, para no hacerlo tan volador, ¿sí? Pensemos en el santo como la máscara deífica del siglo XXI. Es el símbolo que representa nuestra espiritualidad americana en el sentido de la magia y la brujería y lo pagano, con elementos aglutinantes que unen a todas las sociedades, de todas las extracciones culturales y étnicas de nuestra América, a elementos comunes, que son, por ejemplo, decir, bueno, ¿qué elementos comunes tiene la doctrina unificada para unificar, por ejemplo, qué sé yo, Quimbanda y Umbanda? Vamos a ponerla fácil. Sí, un saludo para todos los umbandistas que nos siguen, que les gusta el contenido, ¿sí? Saben que yo siempre los chicaneo, todo. Es un acuerdo de partes, no es nada personal, por favor. Nunca lo tomen como que, Tampoco vamos a andar diciendo, tengo un amigo Umbanda, claro. De hecho, la gente de Umbanda es gente linda, es gente tranquila. La Umbanda blanca, la Umbanda como corresponde, es espiritismo, no hay sacrificio de animales y esas cosas, es una cosa en seco. La doctrina unificada también. Los conocimientos que tenga la doctrina unificada en su fuero interno sobre las naciones, los derechos de faca y todas esas cosas son cosas nuestras, ¿sí? Entonces la preservación cultural también es evitar que ustedes accedan a esos conocimientos fácilmente si no son por los canales que ya el status quo está. Si vos venís y me preguntás, Pablo, quiero hacer quimbanda, ¿qué tengo que hacer? Búsquese un terreiro de quimbanda. Quiero cultuar a Exu como en la doctrina unificada de hacer quimbanda. ¿Usted está en quimbanda? Sí. Bueno, ¿tiene una jefatura? Sí. Bueno, pídale permiso a la jefatura para poder venir acá. Respete la jefatura que usted tiene. ¿Es lo mismo el culto a Exu en la doctrina unificada que en la quimbanda? No, no es lo mismo, pero es muy parecido. Los principios son los mismos, lo que cambian son los métodos. ¿Por qué? Porque son métodos para que cualquiera los pueda practicar y no un cierto grupo de personas con cierto extracto espiritual. Eso debe permanecer protegido. Entonces la doctrina unificada da el movimiento religioso para cualquier extracto pagano de América. Es decir, si vos sos un quimbandero, sos un babalorilla, podés practicar la doctrina unificada tranquilamente de San la Muerte sin que se te desbarate Egún si te cuesta laburar con Egún. Ahora, si estás acostumbrado a laburar con Egún,
te vas a sentir más cómodo, va a ser mucho más dinámico, menos pesado. ¿Por qué? Porque es otra forma de trabajar, ¿sí? Entonces, así como la faca tiene poder, la mistura también lo tiene. Y a veces no necesariamente tiene que haber espíritus en el medio para que funcione una técnica mágica. Eso es brujería. La brujería tiene que ver con la combinación de elementos espirituales contenidos dentro de los objetos de la naturaleza y sus manifestaciones. Eso es la brujería. La comunión con la madre que nutre y también castiga. Tiene que ver con el instinto, la parte femenina, el keteis, la vagina de la vida, la naturaleza. Somos un ser de carne auténtico que deviene de la tierra, ¿sí? Tenemos una parte animal y también tenemos una parte mental. La parte mental es el aspecto masculino de la vida, ¿sí? Y la parte de la naturaleza es el aspecto femenino, lo instintivo. Estas dos dualidades, separadas de por sí parecen totalmente opuestas, fuerza y forma, dan lugar a la dualidad que produce macho-hembra, activo, pasivo, negro, blanco, bueno, malo, generoso, egoísta, y así todo. Luz, sombra. Es un universo dual. Y esa dualidad trae problemas en el desarrollo espiritual. ¿Por qué? Porque trae dolor y al estar desconocidos de nosotros mismos, arrojados aquí siendo, sin tener una memoria previa de si estuvimos aquí antes, con la sensación de que jamás vivimos antes, que no sea esta vida, sin saber si te vas y dejás de ser, ya no sos aquí, dejás de ser manifiesto, pero dejás de existir o deja de ser un aspecto de vos. El problema no es la muerte es un estado de transición. El dilema del mago y del brujo es la búsqueda de estas respuestas, y estas respuestas son más sensibles a nuestra naturaleza americana. ¿Por qué? Porque somos extremadamente emocionales. Por más que nos hagamos los cívicos y lo que vos quieras, nosotros los americanos somos personas viscerales. Los gringos también son viscerales, no porque sean gringos no son viscerales, son calentones también, ¿sí? Entonces, capaz que tenés, qué sé yo, de los canadienses, que son una mezcla de franceses e ingleses, tenés una suerte de búsqueda del pensamiento equilibrado occidental, mientras que Estados Unidos es la fuerza y el desarrollo imperial de América. México viene a ser el que te enfría, que te hace pensar también en lo que necesitamos. Te marca cierto faro de orientación hacia dónde van las libertades de nuestra existencia latina. Y después todo el devenir de Sudamérica, ¿no? Que es un gran quilombo de ideas, de pensamientos y demás. Entonces las religiones